Tu hija o tu trabajo. Tú decides si quieres verla una vez más en tus brazos o en una bolsa de basura. Inédito. Los Chapitos le dan un golpe crucial al Harfuch, secuestrando a su hija contra todo pronóstico. ¿Pero qué hará el Harfuch ante esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Desde el inicio de su carrera en seguridad pública, Harfuch se había convertido en una amenaza real para el cártel de Sinaloa. A diferencia de otros funcionarios que habían sido doblegados, comprados o eliminados, él no se vendió ni se intimidó. Desde su tiempo en la Policía Federal, cuando dirigía operativos contra el narcotráfico, hasta su ascenso en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, fue un hombre que enfrentó a los cárteles con inteligencia, táctica y una determinación inquebrantable. Pero el verdadero detonante de esta guerra fue su participación en la captura de Ovidio Guzmán en 2023. Para Iván Archibaldo, la detención de su hermano fue un insulto, una afrenta que no podía quedar impune. Los Chapitos habían jurado venganza, sabían que detrás de los operativos de captura estaban tanto el gobierno de México como la presión de los Estados Unidos. Pero lo que los enfurecía era la participación de Harfuch, un hombre que se había convertido en un símbolo de resistencia contra el narco. Para Iván, dejarlo con vida no era una opción. La primera gran advertencia llegó en forma de un atentado. El convoy de Harfuch fue emboscado en la Ciudad de México en junio de 2020, cuando un grupo armado con fusiles de asalto y Barrett calibre .50 intentó asesinarlo en plena luz del día. Aunque en ese momento el ataque fue atribuido a la organización de El Mencho, las investigaciones posteriores revelaron que los Chapitos también habían participado en la planeación. Querían medir su reacción, querían ver si lo podían quebrar. Pero Harfuch sobrevivió. Recibió 3 disparos y vio morir a varios de sus escoltas, pero eso no lo detuvo. Al contrario, lo hizo más letal. Después de recuperarse, redobló los operativos contra los cárteles. Sabía que la guerra no se ganaba solo con capturas. Había que desmantelar la estructura financiera, cortar los flujos de dinero, erradicar sus redes de corrupción dentro del gobierno y la policía. Y eso fue lo que hizo. Los ataques contra los operadores financieros de los Chapitos comenzaron a aumentar. Cuentas bancarias congeladas, negocios fachada asegurados, rutas de fentanilo interceptadas. Cada golpe le costaba millones a Iván Archibaldo y cada golpe lo hacía odiar aún más a Harfuch. Pero lo que realmente hizo que esta guerra se volviera personal fue un secreto que solo unos pocos conocían. Harfuch había logrado infiltrar a uno de sus hombres en el círculo de Iván Archibaldo, un agente encubierto que durante meses proporcionó información clave sobre la ubicación de sus laboratorios y su red de distribución en Sonora y Baja California. Con esos datos, el gobierno lanzó una serie de operativos que destruyeron millones de dólares en drogas listas para ser enviadas a Estados Unidos. Fue un golpe devastador. Iván Archibaldo no solo había perdido dinero, había sido humillado. Se suponía que el cártel de Sinaloa era invencible, que nadie podía infiltrarse en su estructura, pero Harfuch lo había hecho, y eso no podía quedarse sin respuesta. Fue entonces cuando Iván decidió que si el gobierno iba a jugar a la guerra, él también lo haría. El primer gran ataque ocurrió en Sonora, donde un convoy de la Guardia Nacional que transportaba detenidos del cártel fue emboscado. Los Chapitos mataron a los soldados, liberaron a sus hombres y enviaron un mensaje claro: la guerra estaba declarada. Después comenzaron los asesinatos de informantes y oficiales que trabajaban con Harfuch. Uno por uno fueron apareciendo muertos. Policías torturados y ejecutados, fiscales asesinados en sus casas, agentes desaparecidos sin dejar rastro. Era un mensaje directo. Cualquiera que apoyara a Harfuch estaba en la lista de muerte, pero Harfuch no era un hombre que se dejara intimidar. La respuesta fue inmediata. Se activaron operativos en Sinaloa, Sonora y Baja California con fuerzas especiales del ejército. Los laboratorios de fentanilo fueron arrasados, las bodegas de armas fueron aseguradas y cientos de operadores del cártel fueron capturados o abatidos. Los Chapitos no podían quedarse de brazos cruzados y en un movimiento sin precedentes comenzaron a estudiar las tácticas de la Sedena, analizando sus entrenamientos, sus rutas, sus puntos débiles. Y entonces lanzaron el golpe más audaz de la historia del narco en México: derribar 3 aviones de combate F-5. Fue un ataque sin precedentes. Los Chapitos demostraron que podían enfrentarse al ejército en su propio terreno. Ya no era solo una guerra de calles y montañas, ahora era una guerra de tecnología, de inteligencia y de poder. Después del derribo de los aviones, Harfuch convocó una rueda de prensa. No prometió negociar, no ofreció tregua.
Dijo con firmeza que el Estado no iba a retroceder, que el crimen organizado no iba a gobernar el país. Fue un desafío directo a Iván Archibaldo, un mensaje que dejó claro que la guerra solo iba a escalar. Y entonces los chapitos decidieron que la mejor manera de acabar con Harfuch era tocar lo que más le dolía: su familia. Una noche, mientras el convoy de seguridad de Harfuch escoltaba a su madre de regreso a casa, fue interceptado en la carretera por un comando armado. Se desató una balacera feroz. Los sicarios intentaron secuestrarla, pero la resistencia de los escoltas fue suficiente para evitarlo. El ataque falló, pero la intención quedó clara. Ya no era una guerra entre instituciones, ahora era personal. Harfuch no se detuvo. Redobló los operativos, envió más tropas, atacó cada punto de distribución de los chapitos. Iván Archibaldo respondió con más violencia, más ataques contra bases militares, más emboscadas a convoyes, más asesinatos de oficiales. La guerra estaba en su punto máximo. Y en medio de todo, la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿quién iba a ganar? Nadie sabía mucho sobre la familia del secretario de Seguridad. Harfuch había mantenido a su hija fuera del ojo público, lejos de cualquier rastro que la hiciera vulnerable. Pero Iván Archibaldo no era un hombre que aceptara barreras. Si había un punto débil en su enemigo, lo encontraría y lo usaría. Los meses previos al golpe fueron meticulosamente planeados. Un equipo de inteligencia de los chapitos se dedicó exclusivamente a rastrear cada movimiento de la niña. Sabían que Harfuch era un hombre metódico, que su seguridad era impenetrable, pero también sabían que toda persona, por más poderosa que sea, tiene un momento de vulnerabilidad. Ese momento llegó una mañana, en un trayecto rutinario. La hija de Harfuch, escoltada por un convoy de seguridad, se dirigía a la escuela en una camioneta blindada. 5 agentes fuertemente armados la acompañaban, creyendo que ninguna amenaza podría alcanzarla. Pero ese día la amenaza ya estaba esperándolos. La emboscada fue perfecta. Los sicarios de Iván Archibaldo interceptaron el convoy en un tramo de carretera controlado por el cártel. Colocaron un falso retén con hombres vestidos como militares, con uniformes casi idénticos a los del ejército. Los escoltas, entrenados para reaccionar ante cualquier peligro, creyeron que era un punto de control legítimo. En el momento en que el convoy se detuvo, el infierno comenzó. Disparos de alto calibre retumbaron en el aire. Las balas atravesaron los vehículos, impactando los cuerpos de los escoltas antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Fue una ejecución calculada. Los sicarios de los chapitos no querían enfrentamiento prolongado. Querían rapidez, precisión y que no quedara nadie vivo. En cuestión de segundos, los cuerpos de los escoltas estaban en el suelo. No hubo oportunidad de responder, no hubo oportunidad de pedir refuerzos. Fue una masacre silenciosa. Dentro de la camioneta la niña lloraba. No entendía lo que estaba pasando, pero en su mente infantil algo le decía que esto no era un accidente. Sabía que su papá era un hombre importante, un hombre que tenía enemigos. Los sicarios abrieron la puerta del vehículo y la sacaron con rapidez. La envolvieron en una manta negra, la subieron a una camioneta y desaparecieron en la madrugada antes de que alguien pudiera llegar al lugar. Cuando la noticia llegó a Omar García Harfuch, todo cambió. Los informes iniciales eran confusos: un convoy atacado, 5 escoltas muertos, ningún rastro de la niña. No hubo llamadas pidiendo rescate, no hubo mensajes exigiendo dinero, nada. Hasta que el teléfono de Harfuch sonó. Un número desconocido, una voz que no necesitaba presentación. «Escucha bien, hijo de puta». La voz de Iván era tranquila, pero afilada como una navaja. «Tienes algo que me pertenece, ahora yo tengo algo que te pertenece a ti». Harfuch no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa, su puño cerrado. Sabía lo que venía. «Mi padre sigue en prisión y mientras siga ahí, tu hija no regresará contigo». El silencio en la línea era ensordecedor. Iván continuó: «No quiero dinero, no quiero negociaciones estúpidas. Solo quiero lo que es mío. Quiero a mi padre libre. Y hasta que eso pase, tu hija va a estar en mis manos». El secretario de Seguridad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino por rabia. Iván había cruzado la línea. Había hecho algo que ningún cártel se había atrevido a hacer. «Si le pones una mano encima, te juro que no va a haber un solo lugar en la tierra donde puedas esconderte». La voz de Harfuch era un veneno puro. Iván soltó una risa breve. «Sabes que no me amenazas, cabrón.
Ya lo pensé todo. Si algo me pasa, si un solo soldado pisa mi territorio, mi gente tiene órdenes de matarla. Tú decides. Quiero a mi padre afuera. Tiene 72 horas. La llamada terminó. Harfuch se quedó de pie, el teléfono aún en la mano. El aire a su alrededor se sentía más pesado que nunca. Por primera vez en su vida, no estaba peleando solo contra un cártel. Ahora estaba peleando contra el tiempo. Las siguientes horas fueron un caos total. El gobierno estaba dividido. Algunos querían ceder, negociar, encontrar una manera de recuperar a la niña sin desatar una guerra total. Otros, liderados por el Harfuch, querían sangre. Pero Harfuch no era un hombre que jugara bajo presión. Sabía que si permitía que Iván Archibaldo ganara esta vez, el narco entendería que podía hacer lo que quisiera con el Estado. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. ¿Será que el Harfuch logrará salvar a su hija? Las luces parpadeaban sobre las celdas de los prisioneros más peligrosos de México. Entre esas paredes heladas, alejadas de todo el mundo exterior, se encontraba el hombre que, de una forma u otra, tenía el poder de decidir el destino de su hija. Las puertas dobles que conducían a la zona de aislamiento estaban reforzadas con acero, con candados de seguridad que solo unos pocos tenían el permiso de desbloquear. Los guardias, acostumbrados a que nadie entrara a esa sección sin una orden judicial, dudaron por un segundo a ver la mirada de Harfuch. No necesitaba hablar. Su mera presencia, el aura del peligro que lo envolvía en ese momento, les dejó claro que no debían interponerse. «Ábranla». Los oficiales intercambiaron miradas, pero el que estaba a cargo sacó un manojo de llaves y giró el cerrojo con un chasquido seco. La puerta de acero se deslizó lentamente, y el aire en la celda pareció volverse más pesado. Harfuch entró sin dudar, sin titubear, sin una sola pizca de miedo. Ahí, en un rincón de la celda iluminada por una sola bombilla parpadeante, estaba Joaquín El Chapo Guzmán. El hombre que había construido un imperio criminal, el arquitecto de una de las organizaciones más sanguinarias de la historia moderna, el capo que había humillado a los gobiernos de México y Estados Unidos con sus fugas imposibles. El mismo hombre que ahora, a pesar de estar en la prisión más segura del mundo, todavía tenía el poder suficiente para decidir quién vivía y quién moría. El Chapo levantó la vista y, al ver a Harfuch parado frente a él, sonrió con una calma inquietante. «Mira nada más quién vino a visitarme». Harfuch no dijo una sola palabra. No había venido a hablar. Su puño voló como un rayo y se estrelló contra el rostro de Guzmán con un impacto brutal. El Chapo se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared de concreto con la cabeza. Su sonrisa desapareció de inmediato cuando el segundo golpe lo alcanzó en la mandíbula, haciéndolo escupir sangre al suelo. Los guardias fuera de la celda escucharon los golpes y se tensaron, pero nadie se atrevió a intervenir. Este no era un encuentro político, era una sentencia. Harfuch no se detuvo. Cada puñetazo era una descarga de furia. Cada golpe era una exigencia de justicia. «Diles que la devuelvan». El Chapo escupió saliva mezclada con sangre, pero su risa regresó débil pero presente. «No es tan simple, compadre». Otro golpe, esta vez al estómago. El Chapo se dobló por el dolor, tosiendo con fuerza. «Diles que la devuelvan», rugió Harfuch de nuevo, pero esta vez sacó su pistola y la presionó contra la frente del narcotraficante. Los guardias fuera de la celda se quedaron congelados. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más poderoso de narcotráfico en la historia de México, estaba ahora con una pistola cargada a punto de volarle los sesos. El Chapo lo miró fijamente y se rió. «Si me matas aquí, tu hija muere también». Harfuch apretó el gatillo, lo suficiente para tensar el percutor, pero sin disparar. «Diles que la liberen o haré que tu muerte sea lo último que sepan de ti». El Chapo no parecía asustado. Había enfrentado la muerte demasiadas veces. Había visto más balas volar que cualquier otro hombre en su mundo. Pero también sabía algo que Harfuch aún no entendía. «¿Crees que esto se trata solo de mí?», dijo Guzmán, con la voz ronca, con el rostro ensangrentado. «Ellos no me necesitan, Iván no me necesita. Él ya tomó su decisión. Y tú, cabrón, no tienes el poder de cambiarla». Harfuch no titubeó. La presión del arma contra su cabeza se hizo más fuerte. «Te equivocas, yo siempre tengo el poder de cambiar las cosas». El Chapo soltó una carcajada, aunque su cuerpo temblaba por el dolor. Sabía que por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a apretar el gatillo sin pensarlo dos veces, pero aún así, no cedió.
Tienes 72 horas para devolverme a mi padre. La frase de Iván Archibaldo, dicha en la llamada que le hizo días antes, resonó en la cabeza de Harfuch como una sentencia de muerte. 72 horas, o su hija moriría. Su mandíbula se tensó. No podía negociar con terroristas, no podía ceder ante el narcotráfico, pero tampoco podía dejar que su hija sufriera el destino que tantos otros habían tenido en las garras de los cárteles. La ira en sus ojos era fuego puro. Harfuch se alejó de Guzmán solo un paso, pero su pistola nunca dejó de apuntarle. ¿Será que el Harfuch disparará? ¿Qué decisión tomará? El despacho de Omar García Harfuch estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz mortecina de su lámpara de escritorio. No había dormido en días. Desde el secuestro de su hija, su mente no había descansado un solo segundo. Cada minuto era una tortura, cada hora un peso insoportable sobre sus hombros. Había enfrentado el crimen organizado toda su vida, pero nunca imaginó que la guerra se volvería tan personal. Sobre su escritorio había informes de inteligencia, fotografías de sospechosos, mapas marcados con rutas posibles en Sinaloa y Sonora, análisis de llamadas interceptadas de los Chapitos. Cada documento era un intento de encontrar una pista, un indicio, un error que le permitiera dar con el paradero de su hija. Pero no había nada. Era como si la hubieran tragado las sombras. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de su letargo. Por un segundo esperó que fuera un mensaje, una pista, una señal de que ella estaba a salvo. Pero no. Era un mensaje cifrado de uno de sus informantes en la Ciudad de México. Tienes un paquete en la entrada. De los Chapitos. El aire se volvió más denso. Harfuch sintió que la sangre le hervía en las venas. Se levantó de golpe, salió de su oficina y cruzó los pasillos de la Secretaría de Seguridad con una velocidad que hizo que sus subordinados apenas tuvieran tiempo de reaccionar. Su equipo de escolta, siempre alerta, lo siguió de inmediato. En la entrada principal, sobre la escalera de mármol, había un sobre blanco, colocado con precisión. No tenía remitente, no tenía marcas visibles, pero todos sabían quién lo había enviado. Harfuch se acercó sin vacilar. Tomó el sobre, lo pesó en su mano, sintió la textura del papel entre sus dedos. No estaba sellado. Lo abrió con calma, sin prisa, aunque por dentro una tormenta rugía dentro de su pecho. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano, con una caligrafía firme, elegante, como si quien la había escrito no estuviera firmando una sentencia de muerte, sino una invitación casual. El mensaje era claro: te quedan 7 días, o devuelves a mi padre o tu hija pagará el precio. El mundo pareció detenerse. Harfuch sintió que su corazón martillaba contra su pecho. Sus ojos recorrieron cada letra, cada palabra. No había amenazas explícitas, no había insultos. Era un simple hecho. 7 días. 7 días para decidir el destino de su hija. 7 días para decidir si cedía ante el crimen organizado o si desataba una guerra sin precedentes. 7 días para decidir si entregaba al Estado a cambio de su propia sangre. Los escoltas a su alrededor se tensaron al ver su expresión. Sabían que acababan de recibir un mensaje que cambiaría todo, que ya no era solo una cuestión de seguridad nacional. Era una cuestión de venganza. Harfuch cerró el sobre con cuidado, sin demostrar emoción. Respiró hondo. Digan a todos que vengan a la sala de guerra, ahora. Sus hombres no hicieron preguntas. Sabían que lo que estaba a punto de pasar definiría el futuro de la guerra contra los Chapitos. Pero Harfuch sabía algo más. Sabía que en una semana alguien iba a morir, y se aseguraría de que no fuera su hija. ¿Será que conseguirá salvar a su hija, o su final será en una bolsa de basura? Desde que recibió la carta de Iván Archibaldo Guzmán, dándole 7 días para liberar a su padre o su hija pagaría el precio, no había cerrado los ojos. Cada segundo que pasaba era un martillazo en su pecho. El tiempo se había acabado. No esperaría 7 días. No iba a permitir que los Chapitos dictaran las reglas. No iba a permitir que su hija siguiera en manos de esos asesinos. Esta vez la guerra no la iban a decidir ellos. Esta vez la guerra la iba a decidir él. Esa misma madrugada, en la sala de guerra de la Secretaría de Seguridad, los mejores hombres de inteligencia, de operaciones especiales, de contrainteligencia y fuerzas federales estaban reunidos. En la mesa central, un mapa enorme de Sinaloa cubierto de marcas rojas y anotaciones. Cada una representaba un posible escondite de los Chapitos.
Cada una era una posibilidad de encontrarla. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Los hombres en esa habitación sabían que no se trataba solo de un operativo. No era un simple golpe contra el narco. Era una misión de vida o muerte. Ellos creen que tienen el control, dijo Harfuch, su voz firme, sin una pizca de duda. Pero esta vez vamos a terminar con esto de una vez por todas. Sus ojos recorrieron la sala. Había hombres ahí que habían peleado junto a él en los peores momentos de la guerra contra el narco. Hombres que habían visto a sus amigos morir. Hombres que no temían el fuego porque ya lo habían enfrentado antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez era personal. Sabemos que tienen a mi hija en una de estas 3 ubicaciones, continuó, señalando los puntos en el mapa. No vamos a negociar, no vamos a esperar. Hoy la recuperaremos o nos morimos en el intento. Nadie dijo nada. No hacía falta. Cada uno de ellos estaba listo para seguirlo hasta el infierno si era necesario. La noche caía cuando los equipos de asalto se movilizaron en completo sigilo. Helicópteros apagaron sus luces de navegación, sigilosos depredadores surcando el cielo nocturno. En tierra, convoyes de vehículos blindados avanzaban por caminos ocultos, alejados de las carreteras principales. Cada soldado, cada agente sabía que, al amanecer, México sería diferente. El objetivo principal, un rancho fortificado en las afueras de Culiacán. La información de inteligencia indicaba que ahí se encontraba la hija de Harfuch, bajo la custodia de sicarios de los Chapitos. Pero sabían que no sería fácil. Sabían que el narco iba a defender ese lugar con todo lo que tenía. Iban a matar. Iban a morir. Pero ninguno de los hombres de Harfuch iba a retroceder. Cuando la primera unidad de asalto llegó al punto de infiltración, el silencio de la noche se rompió con el primer disparo. Un sicario apostado en una torre de vigilancia abrió fuego. Pero antes de que pudiera dar la alarma, un disparo preciso de un francotirador le voló la cabeza. La guerra había comenzado. Los equipos de asalto avanzaron con rapidez, precisión quirúrgica. Derribaron las primeras puertas, eliminando a los guardias en cuestión de segundos. Las luces dentro del rancho se encendieron. El enemigo ya sabía que estaban ahí, y se desató el infierno. Desde el interior del complejo, una lluvia de balas iluminó la noche. Los sicarios de los Chapitos respondieron con todo lo que tenían. Granadas explotaron. Las ráfagas de AK-47 tronaban como tambores de guerra, pero los hombres de Harfuch no retrocedieron. Cada metro ganado era con sangre y fuego. Mientras la batalla rugía afuera, Harfuch y su equipo de élite se infiltraban por un acceso secundario. Su objetivo era claro, la habitación donde tenían a su hija. En su mano su rifle de asalto estaba firme, pero en su pecho la furia ardía como nunca antes. Mi hija está aquí. La voy a sacar. Avanzaron entre pasillos oscuros, eliminando a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Las puertas del corredor final estaban protegidas por 2 hombres fuertemente armados. Pero no fue suficiente. Harfuch levantó su rifle, disparó 2 veces. 2 sicarios cayeron. No había tiempo para detenerse. Él mismo pateó la última puerta, y ahí estaba, en una esquina de la habitación, su hija. Ojos aterrorizados, manos atadas, y junto a ella uno de los lugartenientes de Iván Archibaldo Guzmán. El hombre tenía una pistola en la cabeza de la niña. Ni un paso más o la mato. El tiempo se detuvo. Todo se redujo a un solo instante. Harfuch no dudó. Jaló el gatillo. Una bala. Un disparo certero a la cabeza. El sicario cayó muerto al instante. Su hija soltó un grito ahogado. Él corrió hacia ella, rompiendo las ataduras en sus propias manos. La abrazó. Por un segundo el mundo dejó de ser una guerra. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Pero no había tiempo para quedarse ahí. La batalla aún no terminaba. Los disparos de afuera seguían rugiendo. Los Chapitos no se iban a rendir. Harfuch cargó a su hija y la cubrió con su propio cuerpo mientras salían de la habitación. El equipo de rescate formó un perímetro. Los helicópteros ya estaban en camino, pero el fuego enemigo seguía intenso. «Sáquenla de aquí», ordenó Harfuch, entregándola a una de sus hombres. Sabía que él tenía que quedarse. Sabía que no podía dejar este lugar sin acabar con todos, porque esta guerra ya no era solo por su hija. Ahora es una venganza, y los Chapitos iban a pagar a sangre y fuego.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.